Bueno, un cordial saludo para quienes en este momento ya se encuentran en nuestro portal de Facebook Live. Saluda a César Pedrosa, gerente de la Cooperativa de Profesionales de Santander. Es un honor nuevamente, como lo hemos hecho habitual durante estos meses, hacer nuestro conversatorio dentro de nuestro programa de bienestar y del PCM para beneficio de todos nuestros asociados, de su familia y de quienes nos siguen de manera permanente a través de las redes sociales. Hoy traemos un tema totalmente novedoso, pero que está muy asociado al bienestar de las personas. El tema que traemos para el día de hoy es hábitos de vida sana, una apuesta para ganar. Y específicamente vamos a hablar de la importancia del ejercicio y de los hábitos saludables. Bueno, es un tema pues muy interesante. ¿Y quién mejor para desarrollar este tema? A tener hoy a nuestro invitado, que es el doctor eh, Alejandro Sarmiento Rincón, quien es un médico especialista en medicina del deporte y actividad física, es en ontológico y maestrante de salud pública. Y como algo especial es el actual gerente del área médico-técnica de Bodytex, que es, como ustedes saben, una entidad totalmente reconocida precisamente por brindar el bienestar y sobre todo el cuidado físico de las personas. Bienvenido, doctor Alejandro. Créame que es un gusto poder tenerlo hoy en nuestra sala virtual. Es un honor para nosotros contar con una persona de su trayectoria profesional y sobre todo, como lo he hecho en la presentación, un conocedor de todos estos temas que están asociados al ejercicio y a los hábitos de vida saludable. Entonces, bienvenido, doctor. Vamos a tener al final un panel de preguntas para quienes nos siguen, deseen hacerle consultas, inquietudes al doctor Alejandro, bienvenidas serán. Entonces, adelante, doctor. Nuevamente, pues la audiencia es para usted. Muy amable por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchísimas gracias, César. Un placer, un gusto de parte mío y obviamente institucionalmente de Bodytech, el hecho de poder contar con este espacio con todos ustedes. Como tú me estabas presentando y muchas gracias, pues lo que quisimos fue transmitirle a todos y hablar un poco de hábitos y estilos de vida saludables. Cuando nos referimos a este término y hablamos de hábitos, pues hay muchos elementos actualmente. La Organización Americana del Corazón y otras asociaciones internacionales hablan de varios elementos, pero vamos a tocar fundamental unos relacionados con el hecho de la actividad física y la parte nutricional, ¿sí? Solamente digamos que un poco para profundizar frente a mi rol, porque si hay algún tipo de inquietudes, mi especialidad es la medicina del deporte, pero actualmente lidero el área que se denomina médico-técnica, es decir, entrenamiento, nutrición, medicina, pues estamos abiertos para ayudarles a resolver cualquier inquietud. Agradecería, de todas formas, estoy aquí simplemente verificando si están pasando de forma adecuada las diapositivas. Lo que vamos a hablar aquí, digamos que es estos cuatro temas. Vamos a hablar de riesgo cardiovascular y de riesgo cardiovascular porque, pues, desafortunadamente el riesgo cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y cuando hablo mundial, pues estoy hablando del mundo, estoy hablando en Latinoamérica es la primera causa de muerte y en Colombia es la primera causa de muerte. Entonces, claramente tenemos que hablar de esta condición y de los factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular y aquellos que, digamos, previenen el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Como segundo punto, vamos a diferenciar entre lo que es actividad física, ejercicio, deporte y sedentarismo o comportamientos sedentarios. Vamos a hablar de los beneficios del ejercicio, cómo el ejercicio es actualmente considerado una medicina y finalmente, pues, qué podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares, uno puede haber escuchado diferentes términos, pero a veces uno piensa que solamente es corazón. Y realmente esto es cardiocerebrovascular, es decir, nos referimos a enfermedades cerebrovasculares, nos referimos a enfermedades coronarias o del corazón y nos referimos a enfermedades venosas o arteriales a nivel de las extremidades. Y
pues desafortunadamente a nivel mundial, aunque esta es una estadística, digamos que no tan reciente, pues aquí vemos cómo los hábitos y estas enfermedades son las principales causas de muerte. Para este año hablábamos de que la hipertensión ocupaba o era factor causal del 12.8% de las muertes a nivel mundial. El 8.7% estaban asociadas al tabaquismo, el 5.8% a la elevación del azúcar, ya sea una hiperglicemia, que es un estadio en el cual yo tengo elevada el azúcar, pero no he llegado a un estado de diabetes, o los diabéticos, la inactividad física, es decir, el no hacer actividad física, el exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, y como sexta la hipercolesterolemia o el aumento del colesterol, que finalmente todas estas conllevan a lo que ustedes pueden ver aquí en este corte de una arteria. Es más o menos un corte como si, como cuando hacemos salchicha en el desayuno que la partimos. Entonces aquí estamos viendo la luz del vaso por donde pasa la sangre y vemos toda esta placa de ateromas, esta placa de grasa que va disminuyendo la luz y que conlleva posteriormente a un infarto, o que cuando se desprende genera una trombosis. Y todos estos factores conllevan al desarrollo de esta condición. De hecho, existen clasificaciones ya internacionales como la que estoy mostrando en este momento, que nos ayudan a evidenciar cómo una persona puede llegar a presentar un evento cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral o una trombosis, un infarto agudo de miocardio, es decir, un infarto del corazón, según sus hábitos de vida. Y generalmente asocian diferentes factores o diferentes variables como son el hecho de el género. Los hombres tenemos mayor riesgo cardiovascular hasta más o menos los 45 años, cuando las mujeres empiezan a desarrollar la menopausia, y en ese momento el riesgo se vuelve, digamos que similar entre hombres y mujeres. Hablamos del tabaquismo como otro factor de riesgo relevante, la edad, aquí vemos la tensión arterial y abajo vemos el colesterol. Y para que todos entendamos este mapa, lo que uno hace es que si uno está en verde y está con cero, pues su riesgo es a 10 años de desarrollar estas enfermedades, pues es 0%. Y a medida que yo voy creciendo, aumentando mis niveles de colesterol, elevando mis cifras de tensión arterial, si me expongo al tabaquismo, pues obviamente mi riesgo va aumentando, va pasando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así voy subiendo ese porcentaje de riesgo de desarrollar estas condiciones a 10 años. ¿Cómo es la clasificación de este riesgo? En general, la clasificación se habla de que uno tiene un riesgo bajo cuando es menos del 1% de la posibilidad de que yo desarrolle estas enfermedades a 10 años. Se considera un riesgo moderado cuando yo estoy entre el 1 y el 5%, es decir, mayor o igual a 1 hasta 4% de desarrollarlo. Se llama o se denomina riesgo alto cuando las personas tienen más de este 5% de desarrollar la enfermedad cardiovascular, pero menos del 10, es decir, del 5 al 9%. Y se considera riesgo alto cuando está por encima del 10%. Para nombrar algunas condiciones de salud asociadas a este riesgo, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿y en mí qué es? Pues estas personas son personas que son relativamente jóvenes, con unos hábitos, unos estilos, no fuman, no tienen sobrepeso, no tienen elevado el colesterol, tienen su peso de forma adecuada, ¿sí? Tienen unos buenos hábitos, estamos acá. Cuando hablamos de estas personas, pues son personas que de pronto ya tienen estos factores de riesgo de los que estábamos hablando, pero llevan muy poco tiempo expuestos a ellos, es decir, muy poco tiempo a que el colesterol se ha subido, a que la tensión se ha elevado, etcétera. Cuando hablamos de las personas de riesgo alto, ya llevan un tiempo prolongado con el colesterol, con el azúcar elevado, o con enfermedades que ya están asociadas y tienen un tiempo largo, como son la hipertensión, como son la diabetes. Y los de riesgo muy alto son aquellos que ya presentaron alguna vez un infarto, un evento cerebrovascular, una enfermedad renal por hipertensión, etcétera. Muy bien. Entonces aquí quiero entrar a colocar algunos datos que siento que son relevantes conocer como para darle importancia a cada uno de estos factores, porque a veces uno cree, pero esto sí es importante, esto sí es frecuente. Y el primero de ellos, como los factores, y dijimos, era la hipertensión. La mitad de los latinoamericanos entre 35 y 70 años tienen hipertensión. Es decir, que estamos hablando de que el 50% de las personas
1 de cada 2 en Latinoamérica, y en Colombia el 40.3% de las personas son hipertensas en la zona urbana, porque pues desafortunadamente tenemos estudios que han sido más en la zona urbana o que no han tomado suficiente población rural, y eso hace que no tengamos tanta claridad en la zona rural. El origen, pues entre el 25 y el 30% de los infartos están asociados a esta hipertensión. Entonces uno dice, uy, caray, ser hipertenso es una condición relevante. El segundo, que es el tabaquismo, pues realmente el tabaquismo está asociado a todos los compuestos que constituyen el tabaco, ¿cierto? La nicotina, pero adicional a todo lo que se mezcla con el cigarrillo. Y es por eso, y aquí voy a ir contestando una de las preguntas que generalmente me hacen, y es, ay, entonces con los vapeadores ya no hay problema. No, porque, pues, aunque no tienen estos otros elementos que se utilizan en el cigarrillo, pues realmente también esos otros tipos de compuestos producen el mismo riesgo cardiovascular desde su incidencia o desde el riesgo de problemas pulmonares y problemas cardiovasculares asociados a qué? Asociados a que inflaman las vías respiratorias y producen alteraciones en los vasos sanguíneos. Más o menos es considerado que 8 millones de muertes están relacionadas con el tabaquismo. Aquí sí no estoy hablando solamente de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sino también enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón. Y 1.2 millones de muertes están asociadas a un humo ajeno al tabaco. Aquí es donde entran otras exposiciones al humo, como pues es la contaminación, como es otro tipo de aditivos, ¿sí? El tabaco está asociado a más de 20 tipos de cáncer, y en Colombia hablamos que su relación está más o menos en el 5.6% y equivale más o menos a 400.000 muertes en 10 años asociadas a cáncer por tabaquismo. El tercer factor es la diabetes mellitus, y me excuso que este quedó ahí un poquito más oscuro, como la cuarta causa de muerte en las Américas, ¿sí? Y no solamente desde el punto de vista cardiovascular, porque el azúcar también tapa las arterias, como lo decíamos, sino además relacionado a todo el proceso de discapacidad. Esto no solamente produce todas estas enfermedades cardiovasculares, sino conlleva a ceguera, amputaciones, insuficiencia renal o insuficiencia del riñón. En Colombia, aproximadamente el 7.4% de la población sufre de diabetes y solo el 42.9%, es decir, casi la mitad, tienen controlada la enfermedad. Y aquí quiero destacar que desafortunadamente la hipertensión y la diabetes son consideradas enfermedades silentes. Y silentes nos referimos a que uno cree que no está enfermo porque no siente nada, ¿sí? El hipertenso espera tener dolor de cabeza, que se le ponga el cachetico rojo, que me dé sudoración para decir que es hipertenso. Y realmente cuando yo ya llego a esos síntomas, pues tengo que tener una hipertensión muy elevada, tengo que tener unas cifras muy altas. Al igual ocurre con el diabético. Yo puedo estar diabético y solo hasta que me descompense voy a empezar a presentar la triada típica del diabético, que es que le da mucha sed, mucha hambre, ¿sí? Y que orina mucho. Muy bien. El segundo, el cuarto, perdón, de estos factores hablábamos que era la inactividad. Y en la inactividad es considerada una persona inactiva cuando no cumple con las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, que son 150 a 300 minutos de actividad cardiovascular moderada o de 75 a 150 minutos de intensidad vigorosa. Esos ejercicios están relacionados con, o estas recomendaciones están relacionados con el nivel de condición de salud que tienen las personas. Eso quiere decir, no todos podemos hacer los 75 a 150 minutos de actividad vigorosa, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí quiero que quede aquí es que yo tengo obligatoriamente que hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio cardiovascular para considerarme una persona físicamente activa. Todo el que no está ahí está por debajo. Y desafortunadamente en la encuesta más grande que nosotros tenemos a nivel nacional, el ENSIN, que es la encuesta nacional de situación nutricional, pues solamente el 51.1% de la población de 18 a 64 años cumple con esta recomendación. Si nosotros nos vamos a ver poblaciones más jóvenes, niños, adolescentes, pues el porcentaje es mucho más bajo, y es tan bajo que ni siquiera el 15% de la población adolescente para ese año lo cumplía.
Entonces, si analizamos a hoy que esos niños del 2000 o esos adolescentes del 2015 a hoy ya son adultos, pues los indicadores están mucho peor, entendiendo, ¿sí?, que más o menos el no hacer activo está asociado a un 9% de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y la muerte prematura. Muerte prematura es un término del que hablamos de que uno se muere a unas edades tempranas, ¿sí? Y aquí aparece un nuevo término que es el estar sentado en los comportamientos sedentarios, porque una cosa es que yo sea regularmente activo, ay, que yo hago ejercicio, ay, que me desplazo en bicicleta, y otra cosa es que mi trabajo sea sedentario. Y esto es denominado como que aquellas personas que duramos más de 6 a 8 horas sentados en el día, se aumenta el riesgo de nuestra mortalidad entre 2 al 6%. Entonces, desde este punto, pues lo que hay que hacer es más actividad física, más ejercicio y tener menos comportamientos sedentarios. El quinto es el sobrepeso y la obesidad, y hasta el 60% de las personas en obesidad sufren de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si recuerdan, en la diapositiva previa hablábamos que más de la mitad de la población colombiana tenía exceso de peso, sea sobrepeso o obesidad, y el 60% tienen este riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces ya estamos hablando de que el 30% de los colombianos tienen posibilidad de desarrollar estas enfermedades a expensas del peso. En Colombia, el 37.8% de las personas tiene sobrepeso para el ENSIN 2015 y el 18.7% de las personas tienen obesidad. Si además agregamos que no, vivimos una pandemia, que se nos alteraron algunos estilos de vida, pues muy seguramente estos indicadores están mucho más altos. Por eso se habla de que la prevalencia ha crecido del 36% desde el 2005 al 2020. Y el último, que es la dislipidemia, es el nombre técnico a esas alteraciones de las grasas sanguíneas. Principalmente se habla de la hipercolesterolemia, porque es lo que más nos miden los médicos. Pues hablamos aquí de qué? Hablamos de que estas grasas producen un proceso inflamatorio y eso es lo que nos ayudan a formar esa placa de ateroma que vimos en la diapositiva previa. Más o menos el 50% corresponden a trastornos secundarios modificables. Eso quiere decir, la mitad de las personas que sufrimos del colesterol están asociadas a hábitos o estilos de vida saludable. Y otro porcentaje, en el cual yo me incluyo, ¿sí?, es un componente genético, ¿sí? A pesar de ser prevenible, solo el 40% de los adultos que tienen esa condición, pues logran las metas que desde los médicos necesitamos para que las personas no se les aumente el riesgo. Y tristemente hablamos de una prevalencia del 87%. Eso quiere decir que más o menos el 87% de la población tiene alguna alteración, sea del colesterol total, sea del colesterol malo, sea del colesterol bueno, o sea de los triglicéridos, que también entra en las dislipidemias. ¿Cuál es la principal causa de muerte en Colombia? Pues yo ya les había adelantado. Desafortunadamente es la enfermedad isquémica del corazón, o hace parte de las enfermedades cardiovasculares. Ustedes pueden ver acá cuántos casos por 100.000 habitantes ocurren y cómo a través de los años, desde 1998 hasta el 2017, va aumentando la incidencia de enfermedad cardíaca comparado con enfermedad cerebrovascular, que se ha mantenido estable, o con enfermedades como el cáncer de pulmón o como la diabetes, que digamos que han tenido un comportamiento estable, pero que tampoco disminuyen. Pero desafortunadamente el infarto pues sigue siendo la que lleva el primer puesto, y si unimos todas con la enfermedad cerebrovascular y con enfermedades arteriales, pues nos encontramos mucho, mucho peor. Aparte de esto, pues hay un componente que es complicado para la salud o para el sector de la salud. Y es que si nosotros convirtiéramos una persona inactiva o sedentaria en una persona activa, podríamos hablar de que nos ahorramos aproximadamente $273 al año para intervenirlo en salud. Cada uno dice, pues $273 no es mucho, ¿cierto? Sí, pero esta relación acá es a lo que estamos hablando, es que solamente el hecho de que cambie de una condición a otro, ya nos ahorra $273. $273, si lo multiplicamos, ¿cierto?, por los 4.000, pues esto nos da, digamos que aproximadamente 1.100.000 pesos.
Pero si miramos cuánta población de Colombia pues es inactiva y entonces pensamos en el 50% y pensamos en 25 millones de personas, pues ya podemos multiplicar esto y darnos cuenta cómo esto termina siendo un costo muy relevante para la salud pública y sobre todo para el sistema de salud, ¿sí? Muy bien. Adicional a esto, y ya digamos que pasando un poco al qué hacer, pues vamos a hablar de ejercicio y sedentarismo. Y en ejercicio, yo quiero primero explicar tres definiciones que aunque son un poco técnicas, ustedes digamos que van a lograr entenderlas para poderlas aplicar posteriormente. El primero es la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento corporal que requiere un gasto superior al reposo. Es decir, que cuando hablamos de actividad física, para las personas que nos acompañan acá, que dicen, ay, o sea que mis oficios de la casa no me los valoran. Sí, los oficios de la casa son una actividad física, generan un gasto energético y tienen un beneficio para la salud. Que no es un ejercicio, no porque el ejercicio es una actividad física que ya tiene una estructura y que adicional a esa estructura tiene un objetivo fundamental, es decir, un objetivo es que quiero bajar de peso, quiero mejorar el colesterol, etcétera. Pero la actividad física también nos ayuda a mejorar ese objetivo. Lo que pasa es que no tiene esta planificación de decir, ay, yo voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana. ¿Mm? Y cuando hablamos de deporte, pues deporte es una actividad física con una estructura, con una reglamentación, pero afortunado o desafortunadamente con un objetivo competitivo que hace que yo pierda mi objetivo que puedo encontrar acá relacionado con la salud y por eso muchas personas a veces hablan de que si el deporte es o no salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividad física y ejercicio, tenemos que hablar de 4 componentes o dimensiones de ellas. Uno es la frecuencia, cuántas veces a la semana yo ejecuto esta actividad. 2, la intensidad, qué tan fuerte es. 3, el tiempo, cuántos minutos dedico a esto. Y 4, qué tipo de ejercicio estoy haciendo. Si involucro ejercicios de fuerza, de flexibilidad o estiramientos, o ejercicio aeróbico o cardiovascular. Entonces, traje una tabla que nos puede ayudar a visualizar cómo es la intensidad del ejercicio y tal vez con algunos ejemplos complementar. Nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Bohr. Fue un psicólogo que creó esta escala y que habla de 0 a 10, qué tan fuerte siente uno el ejercicio. Y hablamos de que una persona hace un ejercicio suave o leve cuando lo califica como 1 o 2. Eso es una actividad suave, de intensidad suave o leve. ¿Qué es un ejemplo? Claro, aquí estamos dando un ejemplo como, por ejemplo, barrer, ¿sí? Barrer no es igual a trapear. Y si todavía alguien tiene madera y viruta, pues esto se vuelve una intensidad vigorosa. Este es un ejemplo básico de actividades de la casa. Hay un test que además nos permite evaluar qué tan fuerte es el ejercicio, como es el test del habla. Si yo puedo hablar así como estoy exponiendo en este momento, mientras hago la actividad, pues puedo claramente definir que esta es una intensidad suave. Cuando hablamos de intensidad moderada, nos referimos a una intensidad que de 0 a 10 está entre 3 y 6. ¿Sí? Entonces ahí hablamos como un ejercicio que está entre leve y moderado, moderado, algo más que moderado. Podría ser el baile, ¿sí? Obviamente depende del tipo de baile. Hay unos bailes que pues son mucho más exigentes. Y si lo analizamos desde el punto de vista del test de habla, pues es que para poderme expresar, yo tendría que dar una frase, tomar aire y hacer una nueva frase. Es decir, para poder evaluar esta intensidad del ejercicio, yo no podría decir más de una frase continua. Y hablamos de ejercicio vigoroso o fuerte, cuando está por encima de 7 hasta 10, como los deportes de conjunto, los deportes de raqueta, en el cual yo no puedo ni siquiera completar una frase. Es decir, yo tendría que estar hablando solamente una palabra y estar tomando aire. Esto es más como para que todos nos llevemos una reflexión de cómo debería ser esa intensidad o cómo podría yo manejar esa intensidad de ejercicio, pero quiero profundizar en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la cual ellos dicen, si usted es un adulto
dijimos tiene que hacer entre 150 y 300 minutos de intensidad moderada, como estábamos hablando del baile, o de actividades que me entrecortan el habla, pero que tampoco son tan exigentes, o de 75 a 150 minutos de ejercicio vigoroso, o la combinación de ellas, porque puede ser que yo 2 veces a la semana haga 30 minutos vigorosos y todos los días camine 30 de lunes a viernes. Entonces, si yo camino de lunes a viernes 30, llevaría 150 más 2 sesiones de 30 minutos de intensidad vigorosa. Los ejercicios vigorosos se multiplican por 2 para hacer la cuenta. Nos darían 30 y 30, 60 por 2, 120. Sumo 150 moderado más 120 vigoroso y pues yo estaría en 270 y estaría muy alineado a esta recomendación. Y adicional, hoy ya no hablamos solamente de ejercicio cardiovascular, sino hablamos de ejercicio de fuerza. El siglo pasado no hablábamos de ejercicio de fuerza y el ejercicio de fuerza se pensaba solamente en los gimnasios, se pensaba solamente para las personas que hacían halterofilia, levantamiento de pesas, fisicoculturismo, estaba muy relacionado con los esteroides y entonces eso generaba cierto temor. Pero hoy ya sabemos que el ejercicio de fuerza genera los mismos beneficios que el ejercicio cardiovascular. Por eso actualmente se habla de que yo debo hacer 2 días a la semana algún tipo de ejercicio de fuerza. Si vamos a las definiciones contrarias, la inactividad física es el fracaso en el cumplimiento de esas metas que acabamos de hablar de 150 a 300 minutos de ejercicio cardiovascular moderado, de 75 a 150 de ejercicio vigoroso. Y aquí entra un concepto que es el comportamiento sedentario. Definido el comportamiento sedentario como un tiempo usado en actividades que requieren un gasto energético tan bajito que ni siquiera supera un 1.5 el gasto en reposo. Es decir, estar al frente de un televisor, estar al frente de un computador, estar al frente de un celular, manejar en el carro. Eso generalmente el gasto es tan bajo que es considerado un comportamiento sedentario. ¿Qué podemos encontrar también en el ONCIN 2015? Que cuando vemos el cumplimiento de estas recomendaciones de actividad física de los 18 a los 64 años, zonas urbanas, pues nos damos cuenta, ¿sí?, que las recomendaciones el cumplimiento de estas recomendaciones han ido disminuyendo. Pues bajamos, miren, 4 puntos en 5 años, es decir, nos estamos volviendo menos activos. Cuando miramos y comparamos con el resto, sin tomar cabeceras de los municipios, pues encontramos que los dos están bajos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, si analizamos que viene aumentando el peso, ¿cierto? Que está disminuyendo la actividad física, pues realmente lo que está pasando es que tenemos una tendencia a ser una población más enferma. Y de aquí aparece el término del ejercicio es medicina. El ejercicio es medicina, de hecho es una política del Centro de Enfermedades Crónicas de Atlanta que se llama Exercise is Medicine y lo que trata de buscar es cómo el ejercicio puede ayudar para todas estas cosas. Por eso coloqué hasta si tengo enfermedad cardíaca, lesiones musculares o factores de riesgo, ¿puedo hacer actividad física o ejercicio? Y claro que sí. ¿Es evidente que se requiere algún apoyo y soporte por profesionales del área de la salud? Por supuesto. Pero dependiendo de la condición, necesitaré un médico general, otro profesional del área de salud o de pronto un médico especialista en medicina del deporte, un cardiólogo, etc. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? La evidencia de cómo el ejercicio nos disminuye las enfermedades. Y aquí quiero mostrar cómo este riesgo relativo, ¿sí?, de morir en una persona que es físicamente activa versus una persona que no es físicamente activa, o perdón, que es muy activo, ¿sí?, pues va disminuyendo el riesgo relativo de que yo presente enfermedades cardiovasculares a medida que tengo una mejor condición. La evidencia de esa relación entre lo que yo hago ejercicio y no hago, pues nos lleva a una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero además en una mortalidad por cualquier causa. Hoy el ejercicio, yo como especialista en deporte, pues me da alegría poder decir que el ejercicio disminuye el riesgo y la mortalidad de 21 tipos de cáncer, por enfermedades neurodegenerativas, por diabetes, obesidad, etc. ¿Sí? Esta misma evidencia nos muestra lo relevante para la pérdida de peso.
Y desafortunadamente, pues las dos pandemias que nosotros vamos a tener a futuro, o una de ellas, es el aumento del peso, ¿sí? Porque así como hablamos que hay un exceso de peso en Colombia de más del 50%, pues eso solamente está más o menos como en el 25% obesos a cifras actuales, pero en el mundo estamos ya por encima del 40%, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud muscular y articular, el ejercicio también tiene un muy buen nivel de evidencia, y desde el punto de vista de los cánceres, principalmente en los que son hormonodependientes, es decir, que dependen de hormonas como el de colon, el de mama, pues tiene una reducción significativa, y además desde el punto de vista de la salud mental, pues tiene unos beneficios que aquí coloco ya con nivel de evidencia en depresión, pero que también participa en otras situaciones, en otras condiciones, como por ejemplo la demencia, ¿sí? Entonces yo les decía que el ejercicio de fuerza es importante y no debemos subestimarlo. Dentro de los principales beneficios encontramos que mejora la masa ósea, el músculo estimula el hueso y esto previene la osteoporosis. La masa muscular previene lo que se denomina la sarcopenia, y la sarcopenia es la pérdida de esa masa muscular, y eso está asociado a la pérdida de la funcionalidad de las personas. Disminuye o altera la tolerancia a la glucosa, es decir, previene la diabetes. Cuando yo tengo mayor masa muscular, el músculo se alimenta de azúcar, y al alimentarse de azúcar, pues disminuye los niveles de azúcar. Adicional a esto, disminuye el riesgo de lesiones musculares y tendinosas porque favorece la integridad de estas dos estructuras y mejora lo que nosotros denominamos la autoeficiencia o la autonomía, ¿cierto? Ser independiente a medida que yo envejezco. Y finalmente, el hecho de que yo tenga mayor masa muscular, pues me ayuda a prevenir el aumento del peso corporal, porque si yo tengo mayor masa muscular, gasto más energía, así sea en reposo, así sea durmiendo. Un profesor mío, cuando yo estaba haciendo la especialización, me decía, es preferible tener un musculoso durmiendo que un gordo caminando, pero era, no porque eso sea así es cierto, sino era una metáfora frente a que un musculoso, como tiene tanta masa activa, pues solo durmiendo ya está gastando energía. Y aquí traigo esto porque es importante reconocer que este siglo se ha dedicado a ver las ventajas y los beneficios del ejercicio de fuerza. Y hemos encontrado que el 21% del riesgo de la mortalidad por cualquier causa se disminuye cuando yo hago entrenamiento de fuerza versus el que no hace. Y se disminuye un 40% del riesgo de la mortalidad por cualquier causa cuando yo combino el ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico. Entonces, realmente lo que pretendemos es que se haga un programa de ejercicio que involucra, y me estoy adelantando un poco a las conclusiones, que involucra hacerlo concurrente, es decir, trabajo cardiovascular con trabajo de fuerza. Y esta diapositiva, que aunque es muy densa, porque pues de pronto alguien después puede decir, ay, me pueden regalar esa diapositiva o algo así, no habría ningún inconveniente, es porque quisimos mostrar acá la asociación del ejercicio de fortalecimiento muscular con los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales. ¿Y a qué me refiero con esos factores? Que yo tenga buena condición física está relacionado con el ejercicio de fuerza. Claro, yo cuando gano fuerza, mejoro mi velocidad de caminata, mejoro mi calidad de vida, mi desplazamiento, puedo subir mejor las escaleras, soy más independiente, ¿sí? Con el ejercicio de fuerza disminuyo las cifras de tensión arterial, bajo los niveles de glicemia, bajo el colesterol, los triglicéridos, o mejoro el perfil lipídico, que es como lo llamamos los médicos, mejoro mi composición corporal, disminuyo la grasa corporal, aumento la masa muscular, mejoro el sueño. Hay unas sustancias propias que se liberan de los músculos que nos ayudan a favorecer y a conciliar el sueño. Disminuyo el proceso de inflamación. Y alguien puede decir, venga, pero yo no me veo inflamado. Pero desafortunadamente hoy los alimentos como los paquetes, las bebidas que tienen azúcar, la utilización de medicamentos, el sedentarismo, las enfermedades como el cáncer, nos mantienen en un estado inflamatorio, y el ejercicio disminuye esa inflamación. Y además, pues obviamente previene lesiones. Por eso podemos hablar que más o menos, ¿sí? Programas de entrenamiento de fuerza entre 2 a 6 meses pueden, de intensidad moderada vigorosa,
pues pueden llevar a todos estos beneficios trabajando con cargas, porque uno puede llegar a pensar, uy, no, pero tengo que hacer mucho peso. No, desde cargas del 40% del peso máximo que yo puedo ejecutar. ¿El 40% a qué equivale? A hacer ejercicios con mi propio peso. Ni siquiera tengo que ir al gimnasio, aunque por favor, pues esto no lo socialicen mucho, ¿sí? Porque después dirán, ay, caray, ¿cómo así que estamos hablando de que no hay que ir al gimnasio? No, los beneficios se obtienen y se pueden ejecutar realizándolo desde casa con un entrenamiento que hablábamos de 2 a 3 días a la semana con cargas muy leves y a partir del segundo mes ustedes ya van a ver estos beneficios. Entonces, si nosotros hablamos de esa enfermedad cardiovascular, ¿nosotros qué queremos hacer? Ya hablamos de ejercicio, hemos hablado de ejercicio cardiovascular, hablamos de ejercicios de fuerza, pero aquí quisiera yo comentar algo que es muy relevante porque a veces subestimamos y menospreciamos la caminata. Y esto es una tabla que nos muestra la cantidad de pasos en el día, ¿sí? Y cómo tener mayor cantidad de pasos puede hacer que yo no desarrolle enfermedad cardiovascular o de hecho si ya la tengo, que se involucione, es decir, que haga un proceso de regresión de esa enfermedad. Entonces aquí hablamos de que existen ya hoy límites entre 1500 y 2000 pasos en los cuales puedo con eso limitar la evolución de una enfermedad coronaria para las personas que la tienen. Pero solamente por encima de esos 3000 pasos ya existe, ¿sí? Un gasto que puede llegar a reversar la enfermedad. Y aunque uno puede llegar a decir, venga, pero aquí está hablando usted de kilocalorías y de gasto energético, pues esto se ha ido, digamos que optimizando, y hoy sabemos que más o menos en una caminata moderada, 2 pasos moderados equivalen a este gasto energético. Entonces ustedes aquí pueden multiplicar por 2 y decir, uy, o sea que yo tengo que estar más o menos como por encima de los 6000 pasos. Pero ahorita en una diapositiva adelante vamos a hablar específicamente de la recomendación de los pasos que yo debo dar. En estas diapositivas vamos a hablar de ciertas condiciones y cuál es la dosis o la recomendación de ejercicio para estas condiciones y cuál es la respuesta que uno puede esperar de ellas. Por ejemplo, en el caso de las personas con un exceso de peso o con obesidad, pues encontramos que el ejercicio cardiovascular entre 6 a 12 semanas, trabajando 225 minutos de ejercicio a la semana, eso quiere decir que si yo lo divido en 7 días, pues eso me da más o menos como 24 minutos a la semana en una persona que esté en sobrepeso o en obesidad o con un índice de masa corporal que puede ser ya obesidades mórbidas, en el cual tendría que aumentar hasta 300 minutos, ahí sí ya estamos hablando de un tiempo mayor, ¿cierto? De dedicación, pues equivale a que yo pueda reducir entre 1.6 y 1.7 kilogramos al mes y una reducción importante en algo que se llama la grasa visceral y la grasa hepática. La grasa visceral es esa grasa que se acumula alrededor de los órganos o de las vísceras que produce la enfermedad cardiovascular. Si pasamos a los hipertensos, programas de entrenamiento con 30 minutos durante 5 o 7 días a la semana de intensidad moderada, ¿sí? Es decir, aquí ya estamos diciendo trotar, pero es trotar suave o es caminar rápido, ¿sí? Ciclismo, natación, pues nos ayuda concomitantemente al trabajo de 2 días a 3 veces de ejercicio de fuerza, nos ayuda a disminuir la tensión arterial entre 2 a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? En las personas normotensas, es decir, si yo tengo la tensión normal me la baja poquito y si soy hipertenso me la baja un poco más, que aunque uno llega y dice, venga, pero esto no es un número tan alto, pues lo que uno se da cuenta es que sí esto disminuye las complicaciones o el riesgo a futuro muy alto. Hablando de que una reducción de estos 5 milímetros de mercurio en la presión arterial, pues nos disminuye el 10% de presentar eventos cardiovasculares. Pero no me quiero quedar aquí sin recordar una cifra, y es que si su presión arterial está por encima de 160 y 90, es una tensión que es no controlada. Y si está no controlada, por favor, evite hacer el ejercicio. Primero hay que controlarse la tensión. Si hablamos del colesterol,
pues estamos hablando de que el hecho de que yo tenga más o menos 150 minutos de ejercicio a la semana, es decir, 30 minutos, 5 días, ya muestra un nivel de evidencia en el que nos dice que esto incrementa entre 2 a 5 miligramos por decilitro el colesterol bueno, es el único que queremos subir y solo se sube con ejercicio o con algunos alimentos altos en omegas, o con estas mismas recomendaciones yo puedo bajar de 3 a 10 miligramos el colesterol malo, ¿sí? Esto en general, adicional a la reducción entre 5 a 25 miligramos o del 4 al 37% de los triglicéridos, pues lo que conlleva es a disminuir el riesgo cardiovascular. La disminución de 5% del colesterol malo equivale a un 10% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si hablamos de diabetes, pues aquí el hecho de hacer ejercicio aeróbico y de fuerza durante 8 a 10 meses con más de 150 minutos de actividad física moderada a la semana nos ayuda a disminuir no solamente el peso, sino a disminuir las cifras de glicemia, disminuyendo esto que es como hoy controlamos a los diabéticos, que se denomina la hemoglobina glicosilada. Nos dice cuánto está en resumen el azúcar en los últimos 3 meses, mostrando una reducción del 32% de las complicaciones y además disminuyendo el 42% de la mortalidad de esos diabéticos. Y en las personas que son prediabéticas, el hecho de que asuman estos hábitos les disminuye en un riesgo a 5 años, les disminuye el 58% el riesgo de desarrollar enfermedad diabética, es decir, de no pasar del prediabético al diabético porque mejora la respuesta de la insulina, que es la hormona que libera el páncreas y que modula las cifras de azúcar. Entonces, ya llegando como hacia la parte final, si tengo una enfermedad cardíaca, lesiones musculares o factores de riesgo, ¿puedo hacer deporte? Y aquí es importante entender, ¿se acuerdan que hablamos de actividad física de ejercicio? ¿Qué es el deporte? Y pues lo primero que uno piensa cuando hablan de deportes, ahorita que estamos de moda, el futbolista uruguayo que presentó una muerte súbita, ¿cierto? En un partido, este no lo traje, no alcancé a colocarlo, pero pues uno puede llegar a encontrar, ay, la muerte de un corredor de 34 años en la maratón de Medellín. ¿Qué se sabe del corredor que murió el domingo? La maratón de Medellín, ¿sí? Muere corredor de la media maratón de Medellín, ¿sí? Noticias que se enfocan hacia la muerte, ahí sí, muerte súbita, y pues eventos en fútbol, entendiendo que el fútbol pues es digamos que la actividad a la cual se le hace mayor cantidad de propaganda. Entonces, aunque esto es un riesgo del deporte, pues realmente lo que se requiere es tener una evaluación preparticipativa. Es decir, antes de que yo participe en un evento deportivo empresarial o en un evento que sea de alto rendimiento o en una competencia, pues sí o sí yo debo tener un chequeo médico y en ese chequeo médico lo que se enfoca el profesional es a encontrar en los menores de 35 años primordialmente las primeras 3 causas que son congénitas, es decir, alteraciones en el músculo del corazón, alteraciones en las arterias del corazón o alteraciones específicamente en una parte del corazón que se denomina el ventrículo. Cuando ya hablamos de los mayores de 35 años, pues lo que hay que tratar de evidenciar es si tienen esa enfermedad aterosclerótica, que fueron todos los factores de riesgo que hablamos anterior, o si sus malos hábitos le han llevado a desarrollar problemas de las válvulas, enfermedades como son las arritmias cardíacas o de crecimiento de ese músculo, o ya otras condiciones separadas de las alteraciones cardiovasculares. Entonces, esta gráfica acá es muy importante y se complementa con la anterior para entender que el riesgo de muerte, ¿cierto? Cuando yo soy sedentario, se aumenta a medida que yo hago actividad física o ejercicio de forma regular, se disminuye ese riesgo de muerte, pero que hay un momento en el que yo, si hago demasiado deporte y me excedo y no tuve una evaluación adecuada, pues se vuelve a aumentar ese riesgo. Muy bien. Esta diapositiva que, como les decía yo, ayuda a complementar, pues nos muestra lo mismo. El sedentario tiene muchas posibilidades de desarrollar eventos cardiocerebrovasculares y a medida que él va haciendo más actividad física va disminuyendo el riesgo
de obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, mejora su capacidad funcional, etcétera. Y solo cuando yo ya hago ejercicios extremos, esto es una unidad de medida de cardiología que se llaman los METs, ¿sí? Y solo cuando yo estoy aquí pasando de 13 METs, que para poner un ejemplo es correr como a 14, 15 kilómetros por hora, es que me empiezo a aumentar el riesgo de presentar alguna condición si yo la tenía previamente. No es que yo la vaya a desarrollar, es que yo la tenía previamente. Entonces, de aquí podemos concluir, primero, para aquellos que se encuentran habitualmente ya a realizar actividad física, el riesgo de evento durante el ejercicio, pues se incrementa 5 veces, ¿sí? Para las personas sedentarias, el riesgo relativo de muerte súbita durante el ejercicio se incrementa 56 veces. Es decir, la posibilidad de que a mí me pase algo es realmente muy baja si yo ya lo estoy haciendo regularmente con el ejercicio. Versus el sedentario cuando empieza, y por eso es tan importante tener estos screenings y estas evaluaciones previas antes de iniciar. El ejercicio de intensidad leve a moderado provee, en cambio, una reducción de 7 a 10 veces la probabilidad de muerte súbita de origen cardíaco y una reducción de 50 veces la probabilidad de presentar un infarto agudo de miocardio. Entonces, en esta gráfica simplemente nos muestra cómo personas sedentarias, ¿sí? Cada vez que se someten a hacer el ejercicio, pues van disminuyendo su riesgo cardiovascular entre más veces hacen el ejercicio. Si yo no lo hago, pues puedo estar hasta acá en este riesgo. Cuando yo lo hago 1 o 2 veces, voy bajando. Y como a medida que soy más activo, tengo menos riesgo de poder desarrollar esa enfermedad o esas condiciones cuando estoy haciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es estar activo para tener una vida mejor, ¿sí? Los expertos ahora dicen que cualquier actividad física cuenta. En alguna época, y cuando yo estudié medicina, que terminé en el 2000, es decir, yo soy del siglo pasado, le decían, venga, usted no haga ejercicio, porfa, no haga ejercicio porque hacer ejercicio solo el fin de semana le aumenta el riesgo de que le pase algo. No, este deportista de fin de semana ya sabemos que él tiene un beneficio independientemente de los pocos minutos que haga. 2, 5, 10, 20 minutos, todos suman en el transcurso del día. Les contaba y les decía, a partir de los 3.900 pasos ya empiezo yo a tener beneficios en la salud. Entonces los motivo a que el celular lo usen, pero para cuantificar sus pasos, ¿sí? Cada 1.000 pasos adicionales reducen el 7, el 15% de la mortalidad cardiovascular. Y hoy ya sabemos que hacer más de 7.500 pasos al día nos disminuye el 40% del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esta diapositiva, y ya llegando a nuestras conclusiones y yendo a cerrar, pues es algo que se creó como snacks de ejercicio para mejorar la salud. Y es ir un poco más de exclusivamente decir, voy a hacer, ¿y qué puedo hacer? Pues entonces aquí se dan ejemplos, claro, como trotar, pero también se dan ejemplos como sacar el perro a pasear o desplazarse en el trabajo caminando. Y una snack de ejercicio debe estar involucrado en suspender un comportamiento sedentario, interrumpir un periodo de 8 horas de sedentarismo cada 30 minutos, andando 2 minutos. Porfa, los invito a que llamada que hagan, se paren y la hagan caminando, ¿sí? O por lo menos me levanto cada 2 minutos, ¿sí? Y me desplazo. O lo que hago es levantarme 15 veces de la silla. Esto nos ayuda a disminuir las cifras de glicemia y a mejorar la insulina. Los niveles de insulina pues van a disminuir, este fue simplemente un dato curioso, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar? Pues podemos empezar con cosas sencillas, ¿sí? Caminar hasta el buzón, caminar sacando el perro, caminar del escritorio a tal sitio, ¿sí? Tratar de buscar un amigo para que nos motive a hacer este tipo de actividades. Invitarlos a que estén chequeando su salud. Invitar a buscar actividades que nos ayuden a motivarnos y por eso invito al celular a ese recuento de pasos. Desde el punto de vista aeróbico, cualquier actividad nos sirve. Entonces el desplazamiento
caminando, bajándonos una estación antes del Transmilenio, el desplazamiento con bicicleta, ¿sí? Frecuencia, ya dijimos 3 a 5 días. ¿Qué tan intenso? Lo que tú lo toleres, pero desde que empieces con algo ya es un beneficio. Y empezar con 10 minutos, ir subiendo a tratar de cumplir con esos 30 y progresivamente, pues recordar que uno puede llegar hasta 60 minutos. Y en el ejercicio cardiovascular, trabajar empezando a levantarse de la silla 15 veces, ya con eso, empezando a hacer un push-up, que es esta flexión contra la pared, 2 a 3 días a la semana, con una intensidad que es suavecita y tratando de hacer 10 a 15 repeticiones, eso ya nos produce beneficio. Otros tipos de actividad, hoy ya sabemos que el yoga, el tai chi, el pilates, el trabajo de estiramientos, son ejercicios que nos producen también este beneficio y nos disminuyen el riesgo cardiovascular. Entonces los invito a que conozcan estas actividades y sí o sí en las personas adultas mayores, obligatoriamente 2 a 3 veces a la semana tienen que hacer ejercicio de equilibrio, porque las personas mayores son las que más riesgo tienen para presentar caídas y las fracturas de cadera, pues una fractura de cadera en el primer año, el 50% de las personas fallecen. Y finalmente, como último punto, recordarles que la alimentación es complementaria, ¿sí? Debemos dedicarle un tiempo especial a comer. Debemos recordar que masticar nos ayuda a mejorar la digestión de los alimentos, ¿sí? Que posterior a la ingesta de comida, pues también tenemos que esperar un tiempo, sobre todo si vamos a hacer actividad física, que no deberíamos comer frente a las pantallas del televisor, que hay que escoger unos alimentos adecuados y hoy hay unas dietas como la mediterránea y la DASH que hablan de mayor cuidado para la hipertensión y disminuir enfermedades, pero que en general yo lo que necesito es tratar de mejorar mi ingesta de pescado, no consumir carnes rojas procesadas, aumentar el consumo de agua, cereales integrales que tienen fibra y que eso nos ayudan a mejorar el peristaltismo y a alterar la absorción de los azúcares, disminuir o restringir el consumo de sal, evitar el consumo de azúcar. Recordemos que los alimentos tienen azúcar propio, entonces uno no tiene que colocarles azúcares, ¿sí? Adicional a eso, las semillas como las nueces son muy buenas. De 5 porciones de frutas y verduras y ustedes las cruzan al día, es decir, yo puedo tener 4 de frutas y 1 de vegetales, 3 de vegetales, 2 de frutas. Restringir la ingesta de alcohol. De hecho, hoy ya sabemos que no es necesario y no hay beneficio, eso que hablábamos de que hay un vinito, tal cosa, no hay necesidad y obviamente dejar el tabaquismo. Entonces, este plato es muy importante, ojalá todos lo hiciéramos. 50% del plato debería ser frutas y verduras, 25% proteínas y un 25% de carbohidratos e incluir siempre en la dieta todos los colores. Eso nos ayuda a saber que tenemos un plato, digamos, que cumple con adecuado, balanceado, nutritivo y suficiente, y que aunque bajar de peso y controlar las enfermedades no es simplemente gastar más y consumir menos, pues claramente este sí es la base para que yo no tenga un exceso de peso corporal. Cierro con estos mensajes para llevar a casa. Primero, realizar al menos 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana disminuye toda la mortalidad y todas las causas de muerte. Permanecer más de 8 horas sentado al día incrementa el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Hoy se habla que mantenerse 8 horas es como haberse fumado una cajetilla de cigarrillos al día desde el punto de vista del riesgo. Tercero, el ejercicio de fortalecimiento muscular no solo tiene beneficios propios, sino además ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Cuarto, el ejercicio y la alimentación saludable tienen un potente efecto terapéutico para todas estas enfermedades que hablamos el día de hoy. Quinto, la realización de ejercicio vigoroso aumenta todo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de muerte, ¿sí? El hecho de ser habitualmente activo o de evitar comportamientos sedentarios. Y como último, la práctica deportiva de alta competencia requiere una valoración de riesgo por parte de un especialista en medicina del deporte para poder identificar esas causas que pueden conllevar a una muerte súbita. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un placer poderlos acompañar el día de hoy y ahora sí quedo atento a cualquier inquietud, duda o
Perfecto, doctor Alejandro. No, creo que esta ha sido una exposición magistral en unos menos de 60 minutos que nos ha puesto en el contexto, sin duda, de la importancia de tener unos hábitos de vida y que efectivamente son una apuesta para ganar. Y sobre todo haciendo la relevancia, la importancia del ejercicio y de los hábitos saludables. Yo creo que para todos ha sido de un recibo muy especial porque ha condensado muchos elementos y sobre todo ha desmitificado creencias acerca de lo que es la salud y sobre todo de hacer ejercicio. Hay un par de inquietudes que en el transcurso de la conversación, doctor Alejandro, nos la hicieron llegar a través del chat. Voy a permitir leerlas rápidamente. La primera, Catalina nos dice cómo podemos mejorar el sedentarismo en el trabajo, aunque usted ya en un par de diapositivas anteriores nos lo mostró, pues Catalina nos hizo ese comentario. No sé si quiera complementar algo de lo que ya nos dijo en la exposición sobre esta inquietud de Catalina. Muchas gracias, César, muchas gracias, Catalina, por tu pregunta. Sí, muy bien lo dices, lo nombramos, pero realmente los comportamientos sedentarios, lo fundamental es que nosotros no lleguemos a cumplir con 2 horas sentado. Sí, o sea, esa debe ser la primera meta. El plan, como debería ser, cada 30 minutos levantarme y estar los 2 minutos que dijimos caminando. O si para mí es más sencillo, yo acá en el puesto de trabajo estoy haciendo en este momento como una sentadilla en la que me estoy levantando, hago 15 repeticiones y continúo. Y cuando cumpla las 2 horas me levanto. Porque el ejemplo que les di que equivale a que 8 horas de comportamientos sedentarios es como fumarse 20 cigarrillos, pues claramente el estar 2 horas es como un cuarto de cajetilla. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de pelear. Adicional a esto, pues invitarlos un poco a que yo sé que muchas veces, pues nos limitamos a simplemente la pausa activa. Y la pausa activa no es una responsabilidad exclusivamente de la institución. La pausa activa es una responsabilidad individual, personal, frente a la salud. Y no es solamente el estiramiento, el movimiento, es salir de la posición sedentaria. Entonces, por eso los invito a caminar. Realmente, caminar, si cada uno de ustedes lograra intervenir, como le estamos diciendo, cada 2 horas, por lo menos, y adicional a eso, caminar a 10 minutos en la mañana, 10 después del almuerzo y 10 en la noche, ya con eso disminuiría su riesgo cardiovascular. Perfecto, doctor. Yulisa también hizo una referencia a casi de un punto que usted tocó al inicio de la conversación y era el uso del vapeador. Dice Yulisa que ella estaba convencida que el vapeador era menos nocivo que fumar un cigarrillo de tabaco. Creo que en ese sentido es importante hacer esa mención, ¿no, doctor Alejandro? Pues Yulisa, muchas gracias y lamento mucho transmitirte que aunque hay menor evidencia, no porque no sea relevante, sino porque tenemos menos tiempo estudiando los vapeadores, hoy ya sabemos, de hecho, una de mis compañeras dentro de la maestría de salud pública está enfocada en los riesgos de los vapeadores, pues ya encontramos que el vapeador tiene las mismas complicaciones y los mismos riesgos, adicional a que se ha evidenciado que el hecho de que se pongan olores y sabores, pues además fomenta la utilización por este agrado a estas nuevas condiciones que no tenía el tabaco. Lo único que no hay evidencia hoy es el efecto del fumador pasivo versus el vapeador pasivo. En ese sí no sabemos todavía si ser uno pasivo cuando se expone a alguien que vapea tenga algún riesgo. Pero desafortunadamente vapear y fumar, igual el mismo riesgo. De acuerdo. Y finalmente, doctor Alejandro Luz Amparo, casualmente hace mención a la última parte de la charla, y es que es importante acompañar la actividad física con cambios en los hábitos alimentarios. Dice Luz Amparo que a ella eso le ha funcionado y le ha dado muy buenos resultados. Creo yo que esa fue inclusive de manera muy coincidencial la última parte de la conversación.
Bueno, pues muchísimas gracias a Amparo por su observación, porque claramente este es el manejo. El manejo desde la prevención es mejorar nuestra alimentación, es mejorar nuestros hábitos frente a la actividad física del ejercicio. Solamente quisiera cerrar diciendo que hay otras condiciones, ¿cierto? Como el hecho de dormir bien, como el hecho de tratar de modular el estrés, como eh, eh, el hecho de tener un ambiente social agradable que nos ayuda a esos elementos, que no solamente el tabaquismo, hay otras sustancias psicoactivas que también tienen efectos nocivos, pero que de alguna forma el pilar son estos dos. Y pues te felicito y espero que sigas por ese camino y al resto que adoptemos estos comportamientos. Sin duda, doctor Alejandro, yo creo que usted nos ha hecho una invitación para los que hoy estamos siguiéndolo en vivo y los que posteriormente vean esta grabación, de que sí tenemos que hacer unos cambios sustanciales. Yo me incluyo en la lista de quienes debemos adoptar unos mejores hábitos. Me apunto a esas recomendaciones que usted, perdón, hoy nos ha transmitido de una manera realmente magistral, sobre todo muy concreta. Y qué bueno por que usted nos ha hecho hoy una síntesis de cuáles deben ser de verdad nuestros hábitos de vida, como dice el título de la conferencia, una apuesta para ganar. Yo quiero agradecerle nuevamente, doctor Alejandro, por su tiempo, por haber aceptado esta invitación, pero también a quien lo hizo posible, que es la organización Bodytech, que ha sido el facilitador de este evento y que a propósito para todos nuestros asociados y sus familias les tenemos una excelente noticia porque a partir de esta conversación es prácticamente el lanzamiento de un convenio para favorecer y precisamente aprovechar los espacios que Bodytech con todo el acompañamiento científico del cual hace parte el doctor Alejandro para que efectivamente empecemos a cambiar nuestras formas de vivir, de convivir para realmente tener una mejor condición de salud. Muchísimas gracias a usted, doctor Alejandro, a Bodytech y a quienes nos acompañaron en esta transmisión y decirles que nuestra próxima charla, que será el mes entrante, como lo hemos hecho habitual, tenemos también un invitado de primera línea, la doctora Mónica Rollave, una persona que creería yo conoce al doctor Alejandro muy bien, que maneja unos temas también de la salud, pero desde lo mental, que también es otro elemento que se combina con la actividad física, la alimentación. Entonces, los invitamos a esta próxima conversación. Un gusto haberlos tenido en el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo, doctor Alejandro. Muchísimas gracias a todos también. Una feliz noche, que estés muy bien. Gracias.